Luz y sal, hermanos, vamos a reflexionar la lección número 10, el resto fiel y la nueva alianza. Nuestra relación con Dios se hizo plena y perfecta en Jesucristo. Bueno, en lecciones anteriores hemos estado viendo el desarrollo de la historia de salvación. Vimos 3 jalones. El primer jalón los da con nuestro padre Abraham, pues él es el que inicia la historia de salvación. El segundo jalón lo vamos a ver cuando Dios libera al pueblo de Israel a través de Moisés. Y el tercer jalón que se nos presentó fue durante el reinado del rey David. Si no se acuerdan de esto, pues hay que volver esto ya a la lección 9. En la lección vamos a ver un cuarto jalón donde el pueblo de Israel queda, pues de alguna manera, al mando de los profetas. Pero aquí hay una notable diferencia, porque un rey, pues nosotros lo vemos como figura de autoridad, una autoridad civil, y de alguna manera confiamos en nuestra autoridad. Por lo tanto, el pueblo, bajo las órdenes del rey, bajo el mandato del rey, de alguna manera creo yo que son más obedientes en comparación cuando quedan a las órdenes de los profetas, puesto que es una autoridad espiritual la cual no es tangible. Esto causa que el pueblo se desvíe. Empieza una decadencia moral y espiritual, marca la lección. Y la consecuencia de esto es que el pueblo se vuelve esclavo de Babilonia, bajo las órdenes de aquel entonces el rey Nabucodonosor. Y bueno, me cae como anillo al dedo estudiar o repasar esto, porque aquí podemos ver lo que van a tratar o lo que van a ver en el tema de la convivencia, en el de somos guardianes, somos generadores y agentes del hacer hacer. Y bueno, y en este momento de la historia, la lección lo marca como el quinto jalón de la historia de salvación. Bueno, trataré de resumir lo que pasa con el pueblo de Israel, bueno, no con el pueblo, sino con algunas figuras, unos personajes, y que es lo que le vale al pueblo la salvación, y cómo eso se relaciona con los temas de cartel. Y bueno, lo primero que tenemos es que hubo personajes que se mantuvieron fiel a la promesa, a la palabra de Yahvé, y esto lo sabemos porque a ellos les valió su vida, les costó su vida, puesto que en Babilonia adorar a otros dioses era pena de muerte. Entonces estos personajes mueren tras este culto de Yahvé. Recordamos la madre con sus 7 hijos que mueren porque los quieren obligar a comer carne, y ellos dicen que prefieren la muerte antes que comer carne. Y pues bueno, pierde a sus 7 hijos por esto. Y bueno, aquí podemos ver lo que nos dicen los temas de carteles, el cual dice que somos guardianes de esta tradición, somos guardianes de las promesas de Yahvé, somos guardianes de la iglesia. Con estos personajes creo que queda muy claro este primer tema, ¿no? El segundo tema viene como una consecuencia de esto que hicieron estos personajes, ¿no? Porque con esto que hacen, ellos logran dar testimonio. Bueno, y con ese testimonio que logran dar, les vale que algunos de Babilonia empiecen a creer en Yahvé, y que posteriormente les vale su liberación, ¿no? Esto viene con lo que le pasa al profeta Daniel, que lo encarcelan por dar culto a Yahvé, y su castigo era pasar una semana con los leones. Pasa la semana y el profeta Daniel sale vivo. Ya con esto, pues el rey queda convencido de la existencia del poder de Yahvé, y posteriormente esto, pues como les dije, libera al pueblo. Entonces aquí tenemos que estos que dan testimonios, que primeramente fueron guardianes de la palabra de Yahvé, ahora se vuelven generadores de otros cristianos, de otros creyentes. Y el tercer tema nos dice que somos agentes del hacer hacer,
que significa que yo hago tanto en la sociedad como en la iglesia, y esto pues bueno va a ser otra consecuencia de volvernos guardianes y volvernos generadores al mismo tiempo, ¿no? Entonces, volviendo a la lección, vemos que por estos personajes que fueron guardianes de la iglesia, les vale su liberación a Israel. Estos personajes que tienen su fe en Yahvé, pues se le conoce como el resto fiel. Y le repito, por este resto fiel, Israel es liberado, y además a nosotros nos vale la salvación, porque es por ellos quien la historia o el plan de la salvación va a continuar. Y bueno, se estaba pasando otro hecho que se logra gracias a este resto fiel, es que la idolatría se radica en Israel. Además, bueno, creo yo que llevaron a un punto extremo el culto a Yahvé, porque para ellos, si no están en Jerusalén, no pueden dar culto. Pero bueno, eso eran aquellos tiempos. Ahorita sabemos que podemos dar culto en cualquier lugar y en cualquier momento. Y bueno, creo que también después de ver esta liberación, el pueblo o este resto fiel no duda de Yahvé. Y bueno, y es a raíz de esto que se hace la promesa, o se vuelve a recordar la promesa del Mesías, del Salvador, que dice la profecía: saldrá un vástago del tronco de Jesé, y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de ciencia y temor a Yahvé. No juzgará por las apariencias, ni sentenciará de oídas. Juzgará con justicia a los débiles y sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra. Herirá al hombre cruel con la vara de su boca, con el soplo de sus labios matará al malvado. Entonces, cuando regresa Israel a Jerusalén, pues se quedan esperando pues que se cumpla la profecía, que llegue el Mesías. Ahora bien, los israelitas interpretaron mal la profecía, porque junto con esta profecía sucedió que el Imperio Romano se encontraba en expansión y bueno, conquista a Jerusalén, conquista a los israelitas, por lo que ellos, cuando hacen la interpretación de la profecía, entiende que el Salvador los va a liberar del pueblo romano. Pero bueno, nosotros sabemos que no fue así, que este Salvador venía a liberarnos del pecado. Además, hubo profecías que pues daban a entender a qué venía Cristo, tales como lo que dice Isaías: sucederá en días futuros que el monte de la casa de Yahvé será asentado en la cima de los montes y se alzará por encima de las colinas. Confluirá a él todas las naciones y acudirán pueblos numerosos y dirán: venid, subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos enseñe sus caminos y nosotros sigamos sus senderos. Pues de Sión saldrá la ley y de Jerusalén las palabras de Yahvé. Juzgará entre las gentes, será árbitro de pueblos numerosos. Creo que en esta profecía pues se entiende que el Cristo viene a ser un líder espiritual, que Jerusalén nos va a enseñar el camino que debemos seguir. Pero no fue la única profecía. Nos dice otra vez Isaías: porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Estará el señorío sobre sus hombros y se llamará su nombre Maravilla de Consejero, Dios fuerte, siempre Padre, Príncipe de paz. Grande es su señorío y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para restaurarlo y consolidarlo por la equidad y justicia. Desde ahora y hasta siempre el celo de Yahvé Sabaoth hará eso. Bueno, eso lo tenemos por un lado, es decir, se profetiza que viene el Mesías, que viene el Cristo, y además que este Mesías, este Salvador, pues viene a ser un líder espiritual, alguien que nos va a liberar del pecado. Por otro lado, yo no entiendo cómo es que el pueblo de Israel no reconoce a Cristo como su Mesías, porque hay profecías que también describen o lo señalan como el Mesías, ¿no? Tal es el caso de lo que se dice de Belén.
Mas tú, Belén Efrata, aunque eres la menor entre las familias de Judá, de ti me ha de salir aquel que ha de dominar en Israel y cuyos orígenes son de antigüedad, desde los días de antaño. Por eso él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar luz. Entonces el resto de sus hermanos volverán a los hijos de Israel. Él se alzará y pastorará con el poder de Yahvé, con la majestad del nombre de Yahvé su Dios. Se sentará bien, porque entonces será él grande hasta los confines de la tierra. Con esto creo yo que si hubieran investigado un poco de la historia de Jesús y se hubieran dado cuenta que nació en Belén, añadiendo todos los milagros que hacía, creo yo que no hubiera dado lugar a dudas de que él era el Cristo. Pero pues lamentablemente no fue así. Esa es la duda que nos haremos siempre. ¿Qué hubiera pasado si el pueblo de Israel hubiera aceptado a Cristo como el Mesías? Y bueno, la otra cuestión que tenemos de esta situación es que, como les dije, si por este resto fiel nos valió la salvación, entonces de este resto fiel es que ha de venir el Mesías. Igualmente así lo dice el profeta Isaías. Pues bien, el Señor mismo va a darnos una señal. He aquí que una doncella está encinta y va a dar luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Y bueno, sabemos que esta doncella de la que hablamos, pues es nuestra Madre María. Yo sí quiero decir algo aquí, porque nuestros hermanos protestantes dicen que si no hubiera sido María, hubiera sido cualquier otra. Y creo que no es así. Creo, como lo dice Albert Einstein, Dios no juega los dados. Y pues eligió a lo mejor de lo mejor en aquel momento. Para hacer más claro este hecho, vamos a hablar de cuando Dios elige a Abraham, porque si ese argumento que dicen ellos, pues creo que también es válido para Abraham, ¿no? Si Abraham le hubiera dicho que no, Dios hubiera escogido a otra persona. Pero la elección de Abraham lo tenemos que ver también aparte de un punto de vista espiritual, tenemos que verlo desde un punto de vista social y político. Porque la misión del que inicia la historia de salvación no solamente fue esa, sino fundar, crear al pueblo escogido. Y para ello es necesario que sepa de alguna manera gobernar, sepa las reglas, sepa poner orden en la gente, es decir, tenga conocimientos políticos y sociales. Entonces se tiene conocimiento, primeramente se tiene registrado en la historia que Abraham sí existió, ¿no? Incluso se sabe en dónde fue su casa. Y por ende también se tiene conocimiento que Abraham, antes de ser elegido, tenía mucha influencia con el rey, es decir, era como amigo del rey. Por esta razón, de alguna manera, tenía estos conocimientos. Es decir, cuando Dios elige a Abraham, no solamente se fija en lo espiritual, sino que esté realmente preparado para llevar a cabo la misión. Y así va a ser con María, no va a decir, tú sí, tú no, tú sí, tú tampoco, bueno, acá me voy con fulanita, no. Dios en su momento elige a María porque es la mejor preparada de aquel entonces. Imagínense, si la que estaba mejor preparada dice que no, entonces los demás, ¿qué hubiera pasado con los demás, no? También, bueno, hay que recordar que María, pues viene de una casa, de una familia de sacerdotes, ¿no? O sea, Dios se vale del hombre pues para llevar a cabo su plan, ¿no? Entonces, dicho esto, pues creo yo que tenemos argumentos para defender a María cuando digan, pudo haber sido otra. Eso no es cierto. Hay que recordar, pues bueno, nada más el pasaje cuando a María se le anuncia la encarnación, ¿no? Fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María, y entrando le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se contuvo por estas palabras y discurría qué significaba aquel saludo. El ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David.
su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este ya es el 6º mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Dijo María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. Entonces, una de las misiones, o cómo Jesús va a llevar a cabo la misión de la salvación, es pues congregando a todo este resto fiel que se encontraba disperso. Así lo dice Ezequiel: porque así dice el Señor Yahvé: aquí estoy yo mismo cuidaré de mi rebaño y velaré por él, como un pastor vela por su rebaño cuando se encuentra en medio de sus ovejas dispersas. Así velaré yo por mis ovejas, las recobraré de todos los lugares donde se habían dispersado en días de nube y brumas. Y bueno, sabemos que este plan de salvación se sigue realizando a través de la iglesia, la cual Cristo funda en sus apóstoles. ¿Y por qué digo esto? Porque este resto fiel del que nos habla la lección, pues en su momento pasó en el pueblo de Israel. Hoy en la actualidad este resto fiel nos encontramos dispersos en todo el mundo. Hay que recordar lo que dijo Cristo: también tengo otras ovejas que no son de este redil, también a esas las tengo que conducir y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Y así como Cristo deja esta misión de que todo su resto fiel se congregue en un solo rebaño en la iglesia, pues esta misión también se nos transfiere. Como miembros activos de la iglesia, pues debemos continuar la misión de Cristo, juntar todos en un solo rebaño. Resumiendo la lección, la decadencia moral y espiritual de Israel causaron su ruina total. En medio del desastre total y tras la deportación a Babilonia de casi todo el pueblo de Israel, Dios se reserva un resto fiel. La acción de los hombres en la historia humana son utilizados por Dios para realizar la historia de la salvación. Ejemplo de ello es la deportación de Israel a Babilonia efectuada por Nabucodonosor. Para nuestro estímulo, con el castigo, Dios combina la esperanza. El resto fiel fue perseverado por Dios, movido por amor hasta la plenitud de los tiempos en que ese resto se encontró con el Salvador. La deportación a Babilonia extirpó la idolatría para siempre de Israel, pues en general nunca más cayeron en ella. El ambiente general desde entonces fue de expectación, pues todos consideraban inminente la llegada del Mesías prometido. Desgraciadamente, se quiso ver en el Mesías un salvador material con cualidades de conquistador, político y vengador. La verdadera imagen del Mesías sería la de un hombre de gran prudencia, fuerte en Dios, amoroso, pacífico, sereno e incorruptible. El resto fiel fue con el tiempo la incipiente iglesia de Jesucristo, y su figura más relevante fue la Santísima Virgen María. El resto fiel se extiende a todas las naciones y los gentiles llegaron a formar parte de él hasta nuestros días. Resolución: Señor, quiero ser miembro constante de este resto fiel que también hoy vive en espera de su Señor. Dame gracia abundante para permanecer unido a ti hasta que vengas. Y qué bonito le recompensa al pueblo toda esa fe que tuvieron en Yahvé. Es decir, todo ese resto fiel que le valió la liberación a Israel de Babilonia, de alguna manera llegaron a contemplar a Cristo. Y hasta aquí con esta lección, hermanos, nos estamos viendo. Nada más una cuestión, ténganme paciencia. Ya detecté qué lecciones me faltan, por ahí tengo la lista, la subiré. También estoy con las lecciones de segundo año, entonces se me vuelve algo complicado, pero pues ténganme paciencia. Sí, estoy subiendo las lecciones. Y bueno, esta lección se complicó más porque fue justo con nuestro convivio. Y bueno, pues se me hizo oportuno subir los temas de cartel porque nuestro convivio se nos adelantó por cuestiones de actividades
parroquiales de los centros en la visitación. Entonces, pues dije, bueno, una ayuda para los hermanos que apenas van a tener su retiro. Y bueno, hermanos, nos estamos viendo la próxima semana. Luz y sal, hasta luego.